Una familia adinerada celebraba la boda al mismo tiempo que ocurría una violenta revolución, hasta que en un momento la fiesta se arruina por la irrupción de unos manifestantes, mientras que la hija de la familia termina siendo secuestrada por gente bastante peligrosa. Por eso hoy, nuevo orden. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza en un hospital en donde las cosas comienzan a ponerse bastante caóticas mientras que un tipo intenta hablar con un doctor para que le salve la vida a su esposa, hasta que de golpe pasamos a ver una pila de cadáveres manchados en un líquido verde. Por otro lado, resulta que todo era alegría y diversión en la boda de nuestra protagonista Marianne con su amado Alan, y luego de que aparezca Daniel para fastidiar a su hermana, vemos que algunos invitados van llegando tarde por culpa de unos problemas de tráfico en las calles. En eso Marianne recibe un generoso obsequio que se lo termina entregando a su madre, la cual lo termina guardando en una caja de seguridad, pero luego de notar que el agua se veía diferente, la mujer se lo intenta mostrar a su esposo, aunque al final todo se trataba de una falsa alarma. Entonces la mujer le pide a su criada Marta que la ayude a encontrar el líquido verde, al mismo tiempo que llega un importante empresario llamado Víctor con su familia a la boda, el cual aprovechaba la ocasión para hablar de negocios hasta que le termina entregando un jugoso obsequio a los novios. Aunque enseguida Marianne le comenta a su madre que no le gustaba recibir dinero sucio por parte del empresario como obsequio, y luego vemos que llega una invitada con un costoso atuendo arruinado por culpa de un líquido verde, el cual también aparecía adornando los lujosos vehículos de los invitados. En eso Marta le avisa a su jefa que un conocido la estaba buscando por algo urgente, y entonces vemos que la mujer se reúne con el tipo del comienzo de la película, el cual le explica que por culpa de unas protestas él tuvo que llevar a su esposa a una clínica privada, aunque no tenía dinero para pagar la cirugía. Así que cuando el tipo llamado Rolando le pide una enorme suma de dinero, la señora se marcha para ver si podía ayudarlo mientras él se reencontraba con un colega, y entonces vemos que la mujer habla con su familia para recaudar dinero poco a poco, al mismo tiempo que Víctor se marchaba de la fiesta. Y aunque la mujer no pudo reunir la cantidad suficiente, por su parte Rolando no quería darse por vencido, así que después de dejar pasar a unas invitadas que lo ignoraban, el tipo felicita a Marianne por su boda para luego pedirle más dinero, y entonces vemos que ella se muestra dispuesta a ayudarlo. Por eso la chica se reúne con Daniel para pedirle que le ayude con el dinero, pero cuando el rico se reúne con Rolando, enseguida demuestra que no era tan generoso después de menospreciar a su antiguo empleado al pedirle por las malas que se aleje de la fiesta, aunque la novia todavía quería ayudarlo. Sin embargo, Marianne descubre que habían cambiado la contraseña de la caja de seguridad, así que después de descubrir que su padre tampoco sabía la clave, la novia se reúne con Alan para pedirle que le deje utilizar el dinero, al mismo tiempo que ella se enoja con su hermano por ser tan despreciable. Así que después de ver que su novio tampoco quería colaborar, la chica decide tomar su tarjeta de crédito Gold para ayudar al tipo, aunque enseguida descubre que él se había marchado, y entonces ella le termina pidiendo a un empleado llamado Christian que la acompaña a la casa de su tío Rolando. Aunque al mismo tiempo aparecía la jueza para celebrar la boda, y por eso la madre de Marianne le pide a Marta que busque a la novia, pero después de averiguar que ella se había marchado con Christian, entonces la criada llama a su hijo para conversar con la prófuga. Y enseguida la chica le comenta sus intenciones de ayudar a la esposa de su antiguo empleado, hasta que en un momento la policía le avisa que el camino hacia el hospital estaba bloqueado, y por eso ella cambiaba de dirección, al mismo tiempo que en la radio se escuchaban noticias sobre unos violentos disturbios. La cuestión es que las cosas en la boda comenzaban a ponerse peligrosas después de que unos manifestantes invadieran la mansión para comenzar a sembrar el terror con la complicidad de algunos empleados, entre los cuales se encontraba uno que termina raptando a la madre de Marianne. Entonces los revoltosos obligan a la mujer a que abra la caja de seguridad para tomar el dinero, así que después de deshacerse de su jefa, los empleados se marchan, no sin antes quedarse con algunos valiosos recuerdos que les pertenecían a sus jefes. Pero a diferencia de ellos, Carmen prefería mantenerse al margen para avisarle a su hijo del peligro, el cual estaba por regresar a la mansión junto a la novia, hasta que no les quedaba otra que alejarse antes de recibir algún daño. Mientras tanto, el grupo de revoltosos seguía haciendo estragos en la mansión, al mismo tiempo que obligaban a los ricos a entregarles todas sus joyas junto a sus iPhones último modelo, y entonces vemos que entre las víctimas fatales se encontraba la esposa embarazada de Daniel. Por otro lado, vemos que Marianne y su empleado llegan a la casa de Rolando para poder refugiarse de los violentos disturbios, y entonces la chica aprovecha para reunirse con la moribunda esposa del tipo para prometerle que todo iba a salir bien. Más tarde, la rubia termina acompañando a Christian hasta su casa, en donde se escuchaba por la radio que las protestas no paraban de escalar en el nivel de violencia, al mismo tiempo que Marta aprovechaba un breve momento de tregua para alejarse de la destrozada mansión de sus jefes. Al día siguiente, la rubia le dice a Christian que quiere regresar con su familia, y entonces el muchacho sale a la calle para asegurarse de que no haya moros en la costa, hasta que se cruza con unos militares que lo terminan obligando a llevarlos con Marianne, ya que ellos se estaban ofreciendo a llevarla hasta su casa. Pero una vez en el vehículo, los militares no se terminan portando para nada amables con la rubia, y por eso ella descubre que en realidad estaba en peligro, y luego comienza
comenzamos a ver unas imágenes con los resultados de la violenta revolución en las calles de la ciudad. Y luego vemos que mientras Christian recibe el alivio de saber que su madre se encontraba fuera de peligro, por otro lado los militares se encargan de llevar a Marianne a una especie de campo de concentración en donde la terminan numerando como si ella fuera mercancía. Así que después de encerrar a la rubia en un corral, los militares comienzan a interrogar a sus prisioneros, entre los cuales había algunas mujeres que pertenecían a familias de millonarios, al igual que nuestra protagonista. Pero también vemos que los militares habían atrapado a una inmigrante ilegal que se lamentaba de haber abandonado su tierra natal, y mientras le llegaba el turno a Marianne de ser interrogada, por otro lado Daniel recibía la mala noticia de que había perdido a su madre y a su esposa embarazada. Y luego de ver que los noticieros llamaban a la revolución como nuevo orden, Daniel y su cuñado se dirigen a la empresa de Víctor, en donde parece que el tipo quería sacar ventaja de la situación, y entonces los jóvenes terminan conociendo a un amigo del empresario que casualmente era general del ejército. La cuestión es que mientras la pobre Marianne tenía que sufrir los abusivos ataques por parte de sus captores, por otro lado Alan y su cuñado se encargaban de darle una despedida digna a todos los caídos por culpa de los disturbios. Por su parte, Rolando intenta dirigirse al hospital para buscar a un médico que atienda a su esposa, aunque los militares no le permitían llegar, ya que ellos impusieron un toque de queda, al mismo tiempo que Daniel recibía en su mansión a su padre, quien había sobrevivido a los ataques de milagro. Y entonces Víctor le dice al millonario que estaban haciendo lo imposible para localizar a Marianne, aunque luego Alan discute con su madre, ya que había pasado más de un mes sin tener ningún tipo de noticia sobre el paradero de la rubia. Mientras tanto, vemos que los militares se encargan de filmar a sus prisioneros pidiendo dinero para el rescate, y por eso le llega el turno a nuestro protagonista, quien después de recibir una amenaza por parte de sus captores le termina hablando a la cámara para decirle a su familia que se apresuren a rescatarla. En otro momento, Rolando vuelve a salir a la calle para buscar a un doctor, y por estar violando el toque de queda, enseguida los militares le terminan imponiendo un sangriento castigo, y por eso el tipo termina acompañando a su querida esposa en su viaje hacia el más allá. Hasta que un día Daniel recibe el llamado de su hermana pidiendo una enorme suma de dinero por su rescate, y luego vemos que mientras ella se estaba dando un baño grupal, los militares planeaban aprovecharse de ella para poder exprimir a su millonaria familia. Así que después de que la rubia acompañó a una militar que fingía portarse amable con ella, en eso Christian termina recibiendo la visita de los militares que se llevaron a la rubia, y entonces se entera que para rescatarla había que pagar mucho dinero que él debía pedirle a sus millonarios jefes. Aunque para poder violar el toque de queda, el muchacho iba a necesitar un permiso especial solamente para ir a su trabajo, y por eso al día siguiente Christian sale a la calle para pedirle a los militares su permiso para circular, pero enseguida descubre que para eso debía bajarse una aplicación en su celular. Y mientras vemos que Marianne la estaba pasando cada vez peor en el campo de concentración con sus castigos diarios, por otro lado Daniel les enseñaba el llamado de su hermana a Víctor y su amigo general, los cuales le prometían que iban a encargarse de rescatarla sana y salva. Más adelante vemos que Christian y su madre pudieron bajarse la aplicación para salir a la calle, y por eso terminan emprendiendo un largo y aburrido viaje bajo la estricta vigilancia de los militares, hasta que en un momento por fin consiguen llegar a la mansión de sus jefes. Así que la madre de Alan aprovecha la visita de Marta para que la ayude a limpiar las telarañas del techo, mientras que su hijo enseguida se reúne con Daniel para comentarle que los militares le pidieron una enorme cantidad de dinero para poder liberar a Marianne. Acto seguido, Daniel se reúne con su padre para explicarle toda la situación, y entonces el hombre le pide que entreguen el dinero sin necesidad de avisarle nada a Víctor, y por eso el rico termina cargando una enorme cantidad de billetes para poder pagar el rescate de su hermana. Mientras tanto, en el campo de concentración vemos que los militares recibieron el dinero del rescate de un prisionero random, quien se termina marchando contento al poder liberarse de todo ese infierno, aunque al final el resto de los prisioneros escucha que el tipo termina sufriendo un destino cruel. Más tarde, Christian y su madre regresan a su casa para entregar todo el dinero del rescate, pero para su desgracia los militares no eran personas de palabra, ya que les terminaron pidiendo más dinero, y por eso Marta y su hijo se lamentaban de haber hecho todo ese largo viaje en vano. Al día siguiente, Daniel descubre que sus empleados no regresaron con Marianne, ya que necesitaban más dinero para rescatarla, pero enseguida el odioso rico sospecha de la palabra de ellos, y por eso llama a Víctor para denunciarlos por estafadores sin darles ninguna oportunidad para que se defiendan. Entonces vemos que el general termina atrapando a los militares responsables de la extorsión, y aunque Marta no pudo salvarse de caer arrestada, por su parte vemos que la rubia pudo salir en libertad, al mismo tiempo que los militares corruptos terminaban recibiendo su merecido. Así que después de removerse el número que le pusieron en la frente, Marianne termina siendo llevada hasta la casa de su empleado, pero al final vemos que todo se trataba de una trampa para inculpar a Christian como el responsable de la muerte de la pobre rubia. Y después de que Daniel reciba la mala noticia por parte del general sin sospechar de que todo se trataba de una farsa, descubrimos que al final Víctor junto a unos colegas terminan usurpando el poder del país, mientras vemos que Marta y otras personas del pueblo eran ejecutadas para conmemorar el nacimiento de un nuevo orden. Eso fue Nuevo Orden. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.